Para Revista Agrollanos, Álvaro Orjuela Villalobos. El colega Jaime Bernal es investigador de AgroSabe. Ya hace muchos años, ¿cierto? Sí, 40. 40. Nos volvimos viejitos ya. Bueno, pero bien, ¿no? Pero bien, sí. Tu merced viene trabajando en un proyecto que yo lo veo camelloso, hay que decirlo. Bajar las emisiones de carbono en el cultivo del arroz. Y me le adelanto con cosas que he aprendido precisamente con personas como su merced. Es que en el cultivo del arroz, como se hace eminentemente con agua, ahí hay producción de metano. Y he aprendido que el metano es como 4 o 5 veces, muchas veces más que el mismo monóxido de carbono. Es decir, el daño es muchísimo mayor. Claro, correcto, Álvaro. Ese es uno de los temas principales que estamos trabajando, sobre todo porque realmente las cifras que reporta el mundo y Colombia para arroz es que el cultivo de arroz bajo riesgo es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en Colombia, que contribuye a los datos de emisiones que reporta el sector agropecuario, después de la ganadería. De la ganadería. Bueno, pero precisamente su merced está trabajando en ese proyecto que ha visto, hemos mejorado, la seguimos embarrando. Pues lo que siempre hemos reportado, Álvaro, es que el problema del arroz está más, el problema básico está en las ineficiencias. Hoy en día hablamos de competitividad, podemos ser competitivos, la agronomía que se ha venido trabajando, de lo que aprendimos nosotros, lo que se ha desarrollado con biocarbono, de proyectos de carbono, en arroz en carbono, y con lo que viene trabajando antes, que hemos integrado todo el proceso con Fearroz, pues demuestra que se puede ser eficiente, producir más o menos con menos emisiones. Y para hablar de esa eficiencia, más que eficiencia, en este caso sostenibilidad, ya hay unos métodos para bajarle o hacer, aquí si valga la palabra eficiente, más eficiente el uso del agua. Tengo entendido que es como soltarla y volverla a quitar, más o menos así. Pues nosotros tenemos el tema de Casanare, recordemos que el arroz en la Orinoquía, más del 80% del arroz es cercano favorecido. Las zonas que han venido creciendo fuertemente en arroz, de acuerdo al censo también arrocero, es Casanare, y es específicamente porque estamos en la planicie aluvial donde cuando llueve el agua se almacenando, entonces por eso es que la gente tiene un arroz riego, pero favorecido por la lluvia, no directamente que le lo proporcionan. Hay que decirlo así, no nos guste, como que hay mejores condiciones o oferta ambiental que dicen los investigadores en Casanare que del mismo meta. Así no nos gusta reconocerlo. No, sí lo hay, pero hay que también tener cuidado de que pues, es un ecosistema muy frágil. Y lo que nosotros estamos planteando es seleccionar las mejores áreas en las zonas de arroz en la Orinoquía, porque el productor está sembrando en zonas que no son aptas. Y eso estamos viendo ahorita cuando el desarrollo del arroz a nivel de, sobre todo, Casanare, donde más está creciendo, se está yendo para zonas donde no son aptas, donde el productor sí o sí, pues no va a tener mucha oportunidad de ganar plata con ese arroz. En esto del manejo sostenible de cultivos, no solamente del arroz, de la soya, del maíz, aquí juega un papel muy importante un aspecto social, económico, que es las tierras en arriendo. Es que una persona que arrienda siembra, que arrienda para sembrar, siembra en Puerto López y el otro año siembra en Paratebueno, etcétera, etcétera. No, esto va, es como un trashumante y si nos gusta decirlo, pero poco de arraigo con la misma tierra, porque pues no la ven en última. Sí, pero también, como no tienen esas herramientas de planificación, o sea, si yo tuviera por lo menos conocimiento como arrendador, mire, estas zonas de acá son más altas para el cultivo del arroz, pues por lo menos buscarían porque tengo menos riesgos en capital. Sí. Porque si me voy a tierras más malas, pues no va a el riesgo de capital va a ser más alto. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, hay instrumentos que tenemos disponibles para que los productores puedan tomar mejores decisiones, así sea arrendatario. Bueno, busque las mejores tierras, por lo menos para que garantice que va a tener éxito. Seguro. Porque la gente cree que por arrendar más barato va a ganar, y resulta que va a ser al contrario, más riesgo de capital. Eso es lo que llaman las zonas marginales, ¿cierto? Exactamente. Bueno, un listado de esas recomendaciones que se puede y que se deben hacer para no seguirla embarrando con este cultivo que es tan importante. Es que ese cuento chimbo de que no siembren más arroz es muy difícil de lograrlo porque es que tenemos que sembrar arroz por muchas cosas. No, y seguridad alimentaria. Además, Eso recomendaciones. Recomendaciones. Una planificación
a nivel municipal, selección de las mejores áreas con la información que tiene la UPRA, que tiene FEARROS y que tenemos con Agrosavia integradas. Dos, dentro de los mismos lotes, el productor debe seleccionar sus mejores zonas donde él sabe que produce más y dejar de lado esos lotes que no tienen buena producción. Y tres, realmente el análisis de suelo, mi querido amigo. Muy pocos productores hacen uso de ese análisis de suelo para tomar mejores decisiones de cómo va a fertilizar y muchos se dan con mucha aplicación de fertilizantes sin necesidad para esa producción de cultivos que está esperando. Y manejo del agua propiamente El dicho, manejo del agua, exactamente toda la técnica, lo que se ha venido manejando con la nivelación, con todas las técnicas del Lamprey, lo que se conoce y está en el decálogo tanto de antes como de Agrosavia, está escrito para que la gente tome mejores decisiones con herramientas digitales hoy en día, por ejemplo, maquinaria que puede por lo menos tener una mejor nivelación en temas de herramientas digitales. O sea, hoy en día existe todo ese tipo de herramientas. Existe también créditos bancarios para que la gente pueda acceder a nueva maquinaria de mejor tecnología y a tasas más bajas y con mayores tiempos de amortización. Pero tenemos que ser eficientes. Ok, gracias compañero, Álvaro, muy amable. un gusto. El amigo y dirigente, no le puedo decir colega porque Luis Apolinar, curiosamente es ingeniero civil, ¿cierto? Correcto, Álvaro. Ingeniero Sí. civil, pero metido en estos menesteres agropecuarios y en la actividad gremial, que hay que decirlo, no es lo más grato. La actividad gremial es muy desagradecida. Eso hay que reconocerlo a voz en cuello. Y de eso sabemos un poquito. En esta cosecha que, bueno, podemos decir ya culminó, porque estamos en el mes de octubre, se presentaron muchos inconvenientes. Yo tengo que decir, porque lo he dicho muchas veces, junto con su merced llevamos desde el ciclo pasado, podemos decir 40 años aprendiendo de arroz y nunca habíamos visto una cosecha tan complicada, tan azarosa, donde hubo muchos inconvenientes, paros, movimientos, y al final parece que los agricultores salieron perjudicados en esta negociación que no lo favoreció en lo más mínimo. Correcto, la palabra sí, salimos perjudicados porque realmente el precio que se llegó a acordar con la gran molinería, no con la molinería en general, sino con la gran molinería, es un precio que no está enjuagando los costos reales de la producción de una hectárea. Simplemente está reconociendo del orden del 80 al 83% de los costos reales, o sea, no reconoce estos costos totales y no hay una ganancia para el productor. Y ese acuerdo que se logró, que yo lo llamo el acuerdo molinero, fomentó aún más el desorden en la comercialización del arroz, porque quedaron puntos sueltos como la compra del arroz no fue una compra de arroz a la compra abierta, sino una compra cerrada. O sea, la gran molinería compraba su cartera, enjuagando su cartera, pues sacaban a la agricultora que vendiera a otro lado, y esto ha permitido que los molinos digan con un gran discurso que ellos no entraron en ese acuerdo y que pagan a tu precio. Entonces mandan al agricultor a vender a menor precio de lo que acordaron en este acuerdo molinero. Su merced, como presidente de Dignidad Arrocera dentro de esta organización que tiene varias dignidades, dignidad lechera, dignidad cafetera, dignidad cafetera. Al final vio que pues hay que reconocerlo, hubo también algunas equivocaciones por parte del gobierno nacional. Primero, parece que al final reconocieron que el incentivo al almacenamiento del arroz es un instrumento que sigue siendo válido y no se podía acabar de un momento para otro. Y mire lo que pasó. Segundo, hubo una resolución que ajustaba unos precios, después esa misma resolución ni tan siquiera la hicieron inválida, sino que siguieron para adelante. Un poco de tropiezos de carácter administrativo, yo creo que hasta jurídico. ¿En qué terminó si podemos decir, rifirrafe que se dio en este marco de esta cosecha que, repito, fue supremamente azarosa? Bueno, yo lo llamo un desorden, un desorden prácticamente institucional. También hay que reconocer que nosotros tuvimos errores, porque yo le puedo contar esta cuita. El día 21 de julio, cuando entramos a negociar con el gobierno, la ministra, y tengo que decirlo en primera persona, yo intervine como primer interviniente en esa reunión, le dije, señora ministra, en esta reunión, ¿por qué no están los industriales? Y ella me contestó, porque ellos se reúnen con el que ellos quieran. O sea, no nos tuvieron nunca en la cuenta
Y nosotros sí, seguimos adelante con la negociación, pensando que el gobierno, el ministerio tenía realmente el control sobre el mercado del arroz, pero no, realmente el control del arroz lo tiene la gran industria. Entonces hicimos un acuerdo que no cumplió la industria, que hizo miles de vericuetos para no cumplirlo, recibir, no recibir, recibirlo en servicio. Y entonces se formó esa resolución y el ministerio después, presionado por esa gran molinería por un grupo de productores que estaban en una situación muy angustiosa, que hay que entenderlo, firmó una resolución como fue la 65722, que es la resolución de la SIC. Y esta resolución pues realmente no dejó satisfecho a la gran parte de productores nacionales. Luis Apolinar, por ahí por el correo de las brujas me llegó un comentario de que muy posiblemente una vez los arroceros hicieran cuentas, sumas y restas, y se dieran cuenta que evidentemente los precios que les pagaron fue de ruina. Yo voy a decir que de pronto vienen nuevas manifestaciones, nuevas protestas, nuevos paros que todos sabemos pueden generar algo, pero también generan muchísimos inconvenientes, disturbios, trancones, que afectan no solamente al sector arrocero, sino a toda la comunidad en general. Álvaro, yo no lo puedo desmentir porque realmente eso es lo que está sucediendo. En las reuniones que hemos tenido de Dignidad Arrocera Nacional, hemos tenido esa discusión y la gente está todavía muy disgustada, o sea, gente que perdió realmente. Entonces, desde el Consejo Nacional del Arroz hemos hecho la propuesta de que nos reunamos ya a ver cómo se va a tratar la comercialización del año 2026, ¿sí? Entonces, este caso es lo que deberíamos entrar, y en eso sí el gobierno debería llevar la batuta, o sea, ya citar reuniones del Consejo Nacional para dialogar sobre el precio y no dejar que se presenten situaciones que después, yo no puedo decir, pero de pronto se pueden presentar en este mes o en el mes de noviembre. Qué bueno, y devolviéndonos un poco, es que estas negociaciones sobre las cosechas de arroz se deben comenzar desde diciembre del año anterior, de tal manera que cuando se empieza la cosecha propiamente dicho, en julio, junio, agosto, pues ya hayan algunos acuerdos entre el gobierno, la molinería, los productores de arroz, las dignidades, etcétera, etcétera, y no esperar a último momento para empezar a negociar. Correcto, mire, yo tengo que decirlo aquí con un poco de envidia, pero nuestros paisanos del Ecuador, ellos se reúnen el año anterior. Por ejemplo, para para la cosecha del año 2025 en el Ecuador, ellos sacaron el precio el día 14 de diciembre del 2024. Y eso le da a uno realmente envidia. Y allá quienes se reúnen, allá se reúne el ministerio, allá el de Agricultura, se reúnen los productores y se reúnen los comercializadores. Yo he propuesto que aquí a esta mesa deben ir 4 patas que son importantes y yo en eso no descarto a ninguno, como es el gobierno, que es el que tiene que estar encima de esta negociación, tiene que ir la industria y tiene que ir Fede Arroz y nosotros representamos una gran cantidad de productores que yo los llamo productores de a pie. El teniente coronel Ricardo Herrera es el comandante del Gaula Militar. Sí, después, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Correcto. yo voy a empezar como por el final. Tengo que decirlo, me inspiran mucho respeto y agradecimiento nuestras fuerzas militares. Gracias. Y, y apoyo en gran medida lo que ha venido haciendo este gobierno en cabeza del presidente Petro. Pero hay una cosa que hay que reconocer con amargura. La seguridad en el campo se disparó. Uy, boleteos a agricultores, a ganaderos, a tenderos. Mejor dicho, eso se deterioró mucho. La violencia en el campo se disparó. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Afortunadamente tenemos fuerzas militares, pero también con una serie de inconvenientes, de impedimentos, hasta económicos. ¿Qué nos puede decir al respecto, teniente coronel? Don Álvaro, primero agradecerle por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con usted y saludar a sus oyentes, escuchas. En segunda medida, decirle que las fuerzas militares, el Ejército Nacional, los Gaula militares, trabajamos 24/7
Y si la situación actual se ha puesto algo compleja, es porque de igual forma la dinámica operacional y la contundencia operacional de las tropas en el territorio también se ha elevado e incrementado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el apoyo de la población civil, necesitamos fortalecer la cultura de la denuncia, necesitamos y estamos trabajando en ello a diario para que la confianza se mantenga e incluso mejore esa confianza de parte de la población civil en las autoridades militares, en la fuerza pública, para poder seguir combatiendo con contundencia y con eficacia a los diferentes factores de inestabilidad que se arraigan en la región, porque esta es una región que tiene muchos recursos, esta es una región que tiene y trae mucho progreso, no solamente al departamento y a la región oriental, sino también a la capital del país. Llevamos muchos años en los llanos y hemos aprendido precisamente esa dinámica de los grupos violentos. Empiezan con los ganaderos, porque se supone que tienen un estatus superior a los mismos agricultores. Posteriormente siguen con los arroceros. ¿Por qué? Sabemos que la actividad arrocero genera todas las veces no lucro, pero es una actividad bien importante en términos agropecuarios, en términos económicos, en términos sociales. Su merced ha visto que ha venido creciendo esos márgenes de violencia en el campo. Esto está disminuyendo. La denuncia ciudadana ha servido, viene frenando eso. Don Álvaro, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Se ha incrementado mucho la extorsión carcelaria. Sí, yo creo que las estadísticas dicen que más o menos en un 90% los casos de extorsión provienen desde las cárceles. Vagabundos que están allá y con celular y se las pasan o dicen que pertenecen a grupos militares de Grupos armados, autodefensa a o grupos armados, armados y ilegales. resulta que no, que están encarcelados. Correcto. Y uno de pendejo Entonces, cae en la trampa a veces. y la gente, por la falta de confianza y en algunos casos un poco de ingenuidad, pues no acude a las autoridades a denunciar, porque el bandido siempre se va a apoyar y va a utilizar el temor, va a sembrar miedo y pánico en la población para que no le informe a las autoridades, no acuda a las autoridades a buscar una orientación. Hay veces son grupos armados, pero hay veces es mera delincuencia común. Y le advierto esto, teniente coronel, esta cosecha arrocera que ya terminó ha generado muchos problemas de carácter económico. Y hemos aprendido que cuando hay problemas económicos, problemas sociales, se disparan los atracos, los robos de tractores, de maquinaria, de insumos, etcétera, etcétera. Es cierto, sí. Como hablábamos ahorita, eh, en Río Revuelto cualquier delincuente quiere venir a hacerse pasar por grupos armados, primero para generar la intimidación Sí, claro. y a nombre de esos grupos armados, pues cometer sus fechorías de robos. Pero aquí lo importante, don Álvaro, es que la población civil tiene que seguir confiando en sus fuerzas armadas y de policía porque les hemos demostrado de manera permanente que si confían en nosotros, que si confían en sus autoridades militares, nosotros vamos a estar ahí no solamente para orientarlos, sino también para combatir a estos delincuentes, a la delincuencia común y también a los grupos armados organizados residuales, llámese de la facción de alias Calarcá o llámese de la facción de Iván Mordisco. Hay una queja generalizada de la comunidad en general, de nosotros, los habitantes de a pie, y es que nuestras fuerzas militares, la policía y todos los grupos de seguridad del Estado aprenden, capturan. Y resulta que muchas veces, mediante mecanismos judiciales, vuelven y salen a la calle y vuelven a hacer sus fechorías. ¿Qué hay que hacer ahí? Es un tema complejo, difícil, son temas de la rama judicial, pero eso no nos desmotiva a nosotros para seguir trabajando y volverlos a capturar. Lo que la gente debe tener claro es que estamos ahí para ustedes, para la población civil, y que así quede en libertad, pues volvemos a trabajar con muchas más ganas y con mucho más esfuerzo para volverlo a capturar. Pero necesitamos el apoyo de la población a través de las denuncias. Me están haciendo una llamada.
desde la cárcel, qué sé yo, desde alguna parte para extorsionarme, ¿qué hago? Primero, como nosotros siempre le recomendamos a la gente, que no es fácil, la verdad no es fácil, y es mantener la calma. Para mantener la calma, pues lo primero es respirar, como a manera pues de recomendación, respirar profundo, de mirar de qué número lo están llamando, escuchar la conversación para poder brindarle herramientas y datos un poco más amplios a las autoridades cuando nos llamen. Posteriormente, decirle no darle datos al bandido, nosotros a veces nos apresuramos y en el susto, en el miedo, lo que hacemos es darle más información al delincuente o al bandido. Y él sí está atento a recibir cualquier dato, cualquier información, cualquier dato adicional que le brindemos, porque con esos es que va a seguir atacándonos y va a seguir presionando para que finalmente pues paguen la extorsión. Al final de esa actividad que yo le digo de mantener la calma, de escuchar las exigencias, de tratar de establecer quién lo está llamando, preguntarle de qué grupo armado es. Al final del ejercicio es llamar a la línea nacional gratuita 147 o a las líneas telefónicas que nosotros tenemos 313-297-0701, 313-297-0702. Las que recuerdo ahorita un 4, pero tengo presentes. Me gusta más el 147, más cortico. Más de cortico. una le marco y de una me contesta. Sí, señor, es un call center ubicado en la ciudad de Bogotá, pero que una vez usted diga, me encuentro en el departamento del Meta, nos enrutan la llamada al Gaula Militar Meta. 24/7. 24/7. Y absoluta reserva, que es lo más importante. Gracias, teniente. No, señor. Teniente coronel. Muy amable. A usted, don Álvaro. Feliz día. Gracias por la invitación. Dios lo bendiga. Cristóbal Lugo, además de profesor en la Universidad de los Llanos Bonillanos, es el decano de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, ¿así se dice? Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Y de Recursos Naturales. Gracias, gracias. Sí, en este evento en el que estamos todos involucrados, el tema ha sido arroz. Yo sé que con la Universidad de los Llanos podemos hablar de palma, obviamente de vacas, de búfalos, de soya, de maíz, de cacao, pero pues tenemos como, no una limitante, sino que seguimos analizando el tema del arroz. Y precisamente le queremos preguntar eso, ¿qué hace la Unillano y concretamente su decanatura, señor decano, en aras de que el arroz siga siendo una actividad rentable y sostenible? Insistimos mucho en eso, porque todos sabemos que gran parte de nuestra muchachada que egresa de Unillano, pues se dedicarán a hacer asistencia técnica, investigación, a comercialización de insumos y todo ello tiene que ver mucho con el arroz precisamente. Cuéntenos qué hace Unillano. Profe Álvaro, vean, como lo decía en la intervención que estaba haciendo en este evento del primer encuentro de gremial del sector arrocero, las diferentes instituciones participan con unas competencias que tienen en la cadena productiva. Entonces hay los que tienen que responder por el tema de comercialización, otros que tienen que responder por el tema gremial. Algunas instituciones tienen que ver con el tema de política pública, otras instituciones tienen que ver con la parte de investigación. La Universidad de los Llanos tiene dos responsabilidades. Uno es formación y dos, investigación articulada con otras instituciones. En ese sentido, es en donde lo que hacemos hoy es un proceso de formación de nuestros estudiantes para el manejo del cultivo con la última mirada tecnológica en su manejo. O sea, qué es lo más adecuado para manejar el suelo, qué es lo más adecuado para manejar el agua, qué es lo más adecuado para manejar malezas, qué es lo más adecuado para manejar enfermedades, plagas, qué es lo más adecuado para manejar nutrición, cuáles los criterios para hacer una muy buena selección de un material genético de acuerdo con el contexto de clima en cada una de las subregiones que tiene el territorio. La oferta ambiental, sí, que llamamos. La oferta ambiental, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es en donde en el proceso de formación
que tiene que ver con la asistencia al cultivo, es en donde nosotros estamos dando un paso que es muy importante. Para colocar un paralelo, cuando el ingenio Río Paila dijo, voy a invertir en Orinoquia, lo primero que hizo es mandar un ejército de técnicos a Altillanura a revisar toda esa oferta ambiental, suelos, clima, precipitaciones, temperaturas, para poder decir, voy a meterme a hacer la inversión, ¿sí? O sea, esa parte técnica. El pequeño agricultor no tiene el recurso para hacer eso. Entonces ahí es donde me parece a mí que comenzamos nosotros a dar un paso importante, y es que hemos tomado la decisión de hacer formación técnica. La Universidad de los Llanos, como cualquier universidad en el país, puede ofrecer técnicas, pero profesionales. ¿Qué hace el SENA? Ofrecer técnicas laborales, que hay una gran diferencia, porque el técnico laboral es completamente operativo. El técnico profesional es un ejercicio en donde puede ir ascendiendo el proceso de formación del que egresa como un técnico profesional a un tecnólogo y después a una profesión, ¿sí? Y eso lo puede hacer cuando lo hace una universidad. Y en ese sentido, nosotros hemos tomado la decisión como facultad de ofrecer 3 técnicas en el territorio. Una que llama técnica profesional en monitoreo de cultivos agrícolas y forestales, técnica profesional en operaciones agroindustriales y una técnica profesional en monitoreo de animales en producción. Estas técnicas tienen que ver con que el futuro profesional, médico, veterinario, ingeniero agrónomo, como que se unte más, como que toque más la tierra, que en última es el sustento y el sustrato de estas actividades. Claro, mire lo siguiente que era en una discusión que llevaba en el Consejo de Facultad. Yo soy egresado del Instituto Colombiano de Agricultura, ICA, en el año 87. Y en el equipo de investigación que teníamos nosotros en el ICA, en la Taima, en el Espinal, en el equipo habían técnicos. Entonces, ¿qué hacía el técnico de nosotros? El técnico era el experto para montar una prueba de infiltración, colocar los anillos en las distancias que son, las profundidades que son, bien instaladas, y hacer la medición. Pero hasta ahí llega. ¿Quién coge esa información? El ingeniero agrónomo, y hace la curva de infiltración acumulada, o la tasa de infiltración, de velocidad de infiltración, y la interpreta. Eso no lo hace el técnico, lo hace el profesional. ¿Con base en qué? Con base en el apoyo que da el técnico, ¿sí? Y entonces, en la discusión yo decía, en el año 87 yo trabajé con Gentil, que era un compañero que era el técnico en esa época. Hoy yo voy a la práctica del Espinal y Gentil me sigue atendiendo. Y Gentil, cuando yo llego con mis estudiantes allá, se burla. Dice, Cristóbal, ¿ustedes qué le están enseñando a estos muchachos? No saben ni tomar una muestra, ¿sí? Porque nunca han ido a campo. Y él les enseña y les dice, por darle un ejemplo, él coge el cilindro para hacer la toma de muestra de peso específico aparente. Eso es un barreno de cilindro, se clava en el suelo y luego se saca unos anillos. Para sacar los anillos hay que sacar unas ramanadas con un cuchillo bien filudo. Cuando él le observa lo que sacan los muchachos, encuentra que en el anillo hay unos espacios que dejaron los muchachos porque no sacaron bien la muestra. Y él les dice, ¿ustedes por qué sacan esto de mal? Mira que ahí le hace falta un volumen. Ahí perdieron parte. Que distorsiona la información. Distorsiona la información, regaña a los estudiantes, ¿sí? Pero él no sabe la ecuación para poder calcular el peso específico aparente. Entonces, fíjese que lo que se hace en el ejercicio es tener el complemento. Cuando uno dice vamos a hacer cubrir la asistencia en un territorio, por ejemplo, vamos a cubrir la asistencia en un territorio como puede ser Granada. Granada no es suficiente tener ingenieros agrónomos. Se necesita tener técnicos que cubran el terreno y que sepan tomar información y hacer monitoreo de información en campo, ¿sí? Esa información, ¿a quién va a ir? Al ingeniero. Y el ingeniero es el que hace la interpretación y la recomendación. El que procesa. Correcto. Entonces, ya la Universidad de los Llanos,
para febrero de este año, en el caso de cultivos, articulado con los colegios, vamos a tener 200 estudiantes en técnica profesional en cultivos agrícolas y forestales. Y vamos a tener 200 estudiantes como técnicos profesionales en operaciones agroindustriales. Y fíjense que ahí respondemos las dos cosas, porque yo, ¿qué estoy diciendo hoy? ¿Cuál debe ser la solución a largo plazo? Que lo que saca un productor de cualquier predio debe ser no 1 kilo de paddy, debe ser 1 kilo de arroz blanco. ¿Sí? ¿Qué es lo Porque que se vende? ¿Qué es lo que se compra? claro, porque hay que romper el monopolio de la molinería. ¿Sí? El kilo de arroz blanco es más fácil de almacenar porque tiene menos contenido de humedad, necesita menos volúmenes porque ya le han quitado toda la parte verde, o sea que son espacios de almacenamiento mucho más pequeños. Y resulta que el técnico en operaciones agroindustriales le va a decir a ese productor, vea, usted tiene que almacenar en estas condiciones para que el arroz se le conserven en óptimas condiciones para que usted lo pueda vender y ese arroz puede estar almacenado N meses. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en día con el productor? El productor llega y cosecha, como lo cosecha con el 25, 26, 27% de humedad, tiene que venderlo mañana. Si no lo vende mañana, ya pasa mañana, tiene un cultivo fungoso supremamente duro que le golpea la calidad del arroz. ¿Sí? Entonces, es en que nosotros estamos en disposición de decirle a los diferentes sectores de la parte de la cadena de producción del arroz, articulémonos y hagamos un buen ejercicio para hacer cambios y transformación. Devolvámonos un momentico sobre esa práctica que yo acostumbro a decir es la expresión más rasa, pero más útil y de aplicación inmediata de nuestra profesión, que es la asistencia técnica. Sale el colegaje apto, idóneo para hacerse cargo de 422 hectáreas de arroz de propiedad de un agricultor. ¿Sí? Salen con el nivel de desempeño y resultados de aprendizajes necesarios para poder estar en ese ejercicio de impactar la producción del arroz. Sí. Y pues como viene como técnico también, sabe acumular la información para posterior él mismo procesar esa información para hacerla lo más útil posible. Correcto. Qué bueno. Sí. Ese es el propósito central que tenemos y hay un cambio, porque fíjese que es la primera vez que la universidad ya nos está pensando con esa mirada de cambio y transformación. La Universidad de los Llanos no solamente capacita a su personal, en este caso en la decanatura de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales en arroz. Obviamente hay otros cultivos fuertes, por ejemplo, palma de aceite. La técnica se llama técnica profesional en cultivos agrícolas y forestales. Los nombres de los cursos son unos nombres generales y dependiendo del contexto en que nosotros estamos, afinamos los contenidos de ese curso. O sea que en un territorio la centralidad puede ser arroz, en otro territorio la centralidad puede ser cacao, en otro territorio la centralidad puede ser palma, el cultivo de palma, en otra puede ser el cultivo de una especie forestal o en otro territorio puede ser cómo sacamos nosotros valores agregados de un bosque. Y por último, señor decano, una curiosidad casi que de tipo personal. Algunos dicen que nuestra profesión, la ingeniería agronómica, tiene que ser una de las profesiones más importantes porque la producción de comida, la conservación del agua, en este momento son asuntos prioritarios, no en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Ve usted la muchachada en la tónica de inscribirse en esas carreras agropecuarias o se ha mermado ese interés? No, al contrario, se viene acentuando y creciendo el interés en los programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En estos momentos estamos nosotros liderando los procesos de admisiones en la Universidad de Llanos como facultad. Tanto para ingeniería agronómica como para medicina veterinaria y zootecnia. Ingeniería agroindustrial y ingeniería forestal.
Qué bueno. Mejor dicho, casi que ya están abarcando todo el paquete, podríamos decir. Sí, Porque estamos en lo todo de el la paquete. ingeniería agroindustrial es definitivo y básico y allá tenemos que llegar. Correcto, pero es que yo hablo que si yo solamente tuviera como facultad ingeniería agronómica, estaríamos hablando nomás del primer sector productivo. Cuando nosotros estamos diciendo, vamos a coger el paddy y vamos a transformarlo en arroz blanco, ya eso es el segundo renglón de producción, que es la transformación. ¿Sí? Agroindustrial. Sí, la transformación agroindustrial. Es como cogemos con equipos que sean o molinos que sean mucho más pequeños y dar una muy buena calidad, un arroz blanco consumible y que ese productor pequeño sea capaz de irradiar a sus vecinos vendiendo el arroz blanco. Gracias, señor decano. Muy amable. Muy amable, profesor Álvaro.